¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Edilberto Aldán. Estamos comentando las elecciones en y desde Aguascalientes, como hemos estado haciendo desde que la mitad del proceso electoral. Y bueno, ya fue el gran final, ¿no? El domingo 6 de junio tuvimos una estupenda jornada. Como aquí habíamos comentado en este espacio, habíamos comentado en otras ocasiones, la verdad es que sí fue una fiesta democrática. Yo considero que quienes ganaron fueron los electores, nosotros, y podemos considerar que los partidos han sido, como siempre, irresponsables y no han estado a la altura del reto que propone, ¿no? Tenemos lamentablemente un sistema de partidos que yo creo que está haciendo agua. Lo vimos no solamente en Aguascalientes, sino en todo el país. La calidad de los candidatos que fueron propuestos por las diversas fórmulas políticas inundaron el país con una narrativa falsa, mentirosa, que no se reflejó en la votación, en la que se trataba de señalar que era con o en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, olvidando, por ser una elección concurrente, que estas serán cientos de elecciones locales. En Aguascalientes y desde Aguascalientes, hola Adriana, bienvenida, muchas gracias por darme oportunidad de llegar y comentarte qué está ocurriendo en el país, venir en Aguascalientes con las elecciones. Olvidaron que era una elección concurrente. Nosotros recibimos, la mayoría de las entidades federativas recibimos 3 boletas, la que nos permitía elegir presidente municipal, el Congreso local y diputados federales. Lo sorprendente, bueno, primero es que en el país la participación, bueno, bienvenida mamá, la participación fue del 51.7, del 52.5. No hay que olvidar que esta es una elección intermedia, es la madre de todas las elecciones. El número de cargos y el número de mexicanos que participamos en las elecciones es el más grande en la historia. Hoy, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, señaló que esta es la participación ciudadana en las elecciones más grande en la historia, por lo menos de este siglo. Es decir, en 21 años que llevamos haciendo elecciones, en una elección intermedia nunca había participado del 51 al 52% de los electores. Y bueno, en esos términos, ahorita les comento cómo quedaron las 15 gobernaturas que estaban en disputa, pero primero vayamos a, digamos, lo importante, lo que los partidos quisieron hacer importante, que es la mayoría en el Congreso de la Unión. Morena, el gran perdedor, que es lo que pocos hemos estado comentando, es que el gran perdedor es el PRI. El PRI desaparece básicamente, no estoy hablando de los partidos más pequeños y las chiquilladas. El Verde se mantiene con un insospechado porcentaje, el 6% en el Congreso, que le permitirá seguirse vendiendo como la sexoservidora que es, ¿no? Al mejor postor. En este caso quedó encima, incluso por arriba del Partido de la Revolución Democrática, que se salvó de perder el registro justo por haber ido en coalición. Morena mantiene la mayoría en el Congreso, con 279 candidatos hasta ahorita, 279 curules, ¿no? Pierde la mayoría calificada. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera festejaba y decía que estaba feliz con estos resultados, y a pregunta expresa de algún reportero señalaba que no había perdido la mayoría, ¿no? Y que él traduce la participación ciudadana y esta mayoría de 270 y tantos diputados que va a tener el Congreso Morena como una aprobación al proyecto de la Cuarta Transformación. Y la mayoría calificada es lo que requiere el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer cambios en la Constitución. Entonces, en ese sentido es súper importante el papel que va a jugar como partido bisagra el Partido Verde Ecologista, porque ese 6% más los aliados de la Cuarta Transformación, como el Partido del Trabajo, seguirán apostándole a ir a ciegas a lo que diga el presidente, pero bueno, eso ya es señal de otro asunto, porque quizá después de estos resultados, lo más importante, y eso también lo dice el consejero presidente Lorenzo Córdoba, es que cambia la narrativa de atacar al Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, en una de las gubernaturas que está muy cerrado el resultado, que es en Campeche,
la innombrable, la impresentable Laida Sansores, tiene un porcentaje de 1 punto en contra del candidato de Movimiento Ciudadano, y ahora está pidiendo Laida Sansores que intervenga el Instituto Nacional Electoral para que tome y haga el recuento de los votos, ¿no? O sea, este Instituto Nacional Electoral al que tanto le tiraron durante tanto tiempo, ahora resulta que es el que los va a salvar. Lorenzo Córdoba dijo que era que quien le tirara ahora al INE, después de, la verdad es que hay que recordar que el INE es un organismo autónomo que está hecho por ciudadanos y que la elección la llevamos los ciudadanos. Quien recibió en la casilla, quien la instaló, quien vigiló tu voto, era tu vecino, tu hija, tu hermano, tu primo, tu conocido, la mujer que ves por la calle, sobre todo tu vecino. Entonces, pues en ese sentido creo que nosotros fuimos los que ganamos, la participación es enorme. En el Congreso, bueno, habrá que ver, se acaba la narrativa, yo espero, se acaba la narrativa de querer cambiar al INE o de cambiarlo por otra cosa. Uno de los riesgos que se consideraban era que iba a decir el presidente hoy en la mañanera, dijo que estaba feliz y quiso traducir los resultados como si le hubiera ido muy bien a su proyecto y lo apoyaran. Bueno, pues entonces sí tiene la mayoría Morena, que es sorprendente, es un partido de reciente creación. De hecho, no creo que alcance a ser considerado como un partido, no es una serie de tribus que ahora yo creo que lo que pagaron fue que no iban con el respaldo de Andrés Manuel López Obrador. Si quieren, podemos pasar a las gubernaturas. En el caso de las gubernaturas, bueno, eran 15 que estaban en disputas y lamentablemente o afortunadamente, de acuerdo a su preferencia política, pues Morena se lleva 10 de las 15. Cuando inició este proceso electoral, Morena parecía que iba a arrasar por lo menos en 14, ¿no? Querétaro, que la ganó Mauricio Curi González, nunca estuvo en verdad en riesgo. Entonces, en Baja California ganó Marina del Pilar Olmedo, en esta alianza que llevaba Morena con el PT y el Verde. En Baja California Sur la ganó Víctor Manuel Castro, con el 46% de los votos, en una alianza Morena-PT. Sinaloa se la lleva Rubén Rocha Maya, en una alianza donde iba con Morena y un partido local en Sinaloa. Nayarit se lo lleva Miguel Ángel Navarro, también con el 49.2%, y ahí van la alianza Morena, Nueva Alianza, el PT y el Verde. Colima se lo lleva también Morena con Indira Vizcaíno Silva, en la alianza que lleva Morena con el partido Nueva Alianza. Michoacán, a pesar de que hubo un cambio en el candidato, Alfredo Ramírez Bedoya logró mantener los números arriba y con el 41.5% se lo lleva en la alianza Morena con el PT. Guerrero, La Torita, la hija de Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado Pineda, cerró la contienda con 46.5% y se queda a gobernar su papá, ¿no? Que es lo que hemos dicho todo. En Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, en una alianza Morena, Nueva Alianza, PT y Verde, con el 48.5% se queda con Tlaxcala. Campeche, Laida Sansores, tiene 33, 31, 32%, no han cerrado el conteo aún y está muy cerca o está muy combatido con el candidato de Movimiento Ciudadano. Otro que se lleva, otra entidad federativa que se lleva Morena es Zacatecas, con David Monreal Ávila, con el 45%, en una alianza que le ganó a la del PRI, PAN, PRD, que es Morena, Nueva Alianza, PT y el Partido Verde Ecologista de México. Sonora también se lo lleva el único empleado del presidente Andrés Manuel Obrador que saltó del gabinete a una gobernatura, que es Alfredo Durazo Montaño, se lo lleva con el 51.5%, a pesar de los escándalos que tuvo y a pesar del rechazo que tiene como funcionario, porque básicamente no vivía en Sonora, no representaba el Estado, pero bueno, ahí Sonora hizo lo que tenía que hacer. San Luis Potosí está todavía veremos, pero lo más seguro es que lo lleve el Verde, y será el primer estado, el único estado que el Partido Verde Ecologista de México tenga como suyo, en manos de José Ricardo Gallardo Cardona, con el 37%. Querétaro, ya lo mencioné, se lo lleva Mauricio Curi González, nunca hubo duda ahí, no había competencia. El PAN ha hecho un trabajo espectacular
con la gente de Querétaro, y al grado que Morena no ha podido organizarse y ni siquiera tuvo la capacidad de presentar candidatos en todos los municipios. La gran sorpresa para muchos, la verdad es que habría que ver cómo hemos estado leyendo desde las redes sociales y desde los memes la elección, es que Samuel García Sepúlveda, el senatore de Movimiento Ciudadano, se lleva a Nuevo León con 36.6%. Y es después de los resultados, Adrián de la Garza el día de ayer salió a pronunciarse candidato ganador a las 6 de la tarde, al mismo tiempo que Samuel, y hoy ya todos se acuerdan que Nuevo León es gobernado por el Bronco, entonces ya no les sorprende que haya ganado un candidato que, a mi parecer, siempre hemos estado analizando como si todos viviéramos en la Ciudad de México o todos fuéramos woke y políticamente correctos, y no vemos lo que realmente está haciendo o lo que hizo Samuel García y Movimiento Ciudadano en Nuevo León, ¿no? Sin ver de dónde vienen, quiénes estuvieron ahí, o considerar, por ejemplo, Elizondo. En Oaxaca, mamá, bueno, en Oaxaca no está en disputa la gubernatura, pero en Oaxaca, hasta donde entiendo, se lo lleva Morena también, y eso me llevaría a pie a decir que en Oaxaca va perdiendo el PRI, como en muchos otros estados, y entonces en las consideraciones finales de la enorme fotografía que son el resultado de las elecciones, es que el PRI es el gran perdedor, ¿no? Ya sabemos que afortunadamente muchos partidos, entre ellos, están en riesgo de perder el registro RSP. Para que tengan una idea de quién es RSP, será recordado como el partido que llevó a Hank Ron que llevó a Alfredo Adame a luchar por la alcaldía de Tlalpan, y ese candidato que basó su estrategia de campaña en mentarle la madre a la gente, en la casilla en la que él le tocó votar solamente obtuvo un voto y perdió contra Rocío Banquels, otra cantante. Entonces, bueno, ese es el tamaño de RCP. En Aguascalientes, para poder aterrizar de lo que más o menos sé o vivo, en Aguascalientes RCP va a desaparecer, no alcanzó el 3%. El Partido Libre de Aguascalientes, de Vicente Pérez Almanza, va a desaparecer, no alcanzó el registro tampoco. Fuerza por México, esa es una sorpresa porque en el caso de Aguascalientes, de los 11 municipios, todo indica que Fuerza por México se puede llevar San José de Gracia. Ya está cerrado, ya está contabilizado el 99% de las actas, ya están capturadas el 100%, todavía van a empezar apenas los conteos, entonces nadie puede decir que es ganador, aunque las tendencias, y sí, que las tendencias lo marcan ya como un seguro ganador. ¿Qué pasó en Aguascalientes? Bueno, en Aguascalientes sí, el PAN arrasó, se queda con 5 municipios de los 11, él recupera algunos, pero sobre todo en lo que es en el más importante, o en los dos más importantes, que sería Aguascalientes Capital, la cabecera. Me dice mamá que también en Puerto Escondido perdió el PRI. Sí, es que el PRI en verdad está en la debacle. Incluso el único Campeche, donde está Laida Sansores, si gana Laida Sansores, o gana el candidato de Movimiento Ciudadano, Campeche será gobernado por primera vez en toda su historia por un candidato que no es priista. Y en el caso de Oaxaca, bueno, desde hace una década por lo menos, hemos estado viendo que en la conformación de las gubernaturas ya el PRI no tiene la fuerza que tenía antes. Y el caso de Campeche, que pierde el PRI, es yo creo que muy significativo, porque el tercer candidato en discordia, porque es una elección que se está yendo a tercios, es el sobrino del dirigente nacional del PRI, gobernador con licencia, Alito, y Alito apoya a Cristian Castro, homónimo del cantante, pero que está, aunque está peleando la elección, sí está por abajo de Laida Sansores, de Morena, y por abajo, por un punto, del candidato de Movimiento Ciudadano. Entonces, en el Congreso tiene 279 curules el Morena, me regreso a eso. En Aguascalientes la participación fue del 49%, también histórica, lo cuenten como lo cuenten. Creo que quienes ganamos fuimos nosotros, los ciudadanos, los que hacemos la elección, los que salimos a votar, los que fuimos responsables. Y además,
creo que al final sí nos compramos un poco esta narrativa en la que estamos votando a favor o en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, cuando en Aguascalientes no es así. Aguascalientes se lleva, en los 3 distritos federales, se los lleva el PAN, cuando en la elección pasada se lo había ganado, por lo menos el 2, se lo había ganado una política, por llamarle de alguna manera, el Lorena Torres, una desconocida que por salir en la foto con Andrés Manuel López Obrador obtuvo el distrito 2 federal. Digamos que vuelve a la normalidad, o hay una nueva normalidad, porque de los 3 distritos el PAN se queda con los 3 distritos. Mencionaba que el PAN ganó los 3 municipios con mayor número de población: Calvillo, Jesús María y la capital. Hoy fue un voto pensado y no de enojo. De acuerdo contigo, ganamos nosotros. Yo creo que sí fue un voto razonado en algunas partes. No creo que haya sido un voto de enojo, aunque, por ejemplo, por los resultados que ocurren en la Ciudad de México, que dividió, ahora parece que es Alemania en tiempos de la Guerra Fría, porque está la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México son de la coalición PRI-PAN, PRD, y la otra mitad son de Morena. No creo que ocurra así. Tendríamos que hacer un análisis de entidad por entidad para ver qué es lo que está ocurriendo en cada una de ellas. Aguascalientes es un caso excepcional. Aguascalientes arrasó, por ejemplo, no solamente se lleva los 3 distritos federales el PAN, sino que se lleva todo el Congreso. Porque de las 18 curules en disputa, de los 18 lugares que tiene por mayoría relativa, son 27, pero aún no se dan los resultados de las proporcionales, de ese tipo de diputaciones. Solamente 2 obtuvo el PT Morena Nueva Alianza, el 1, y en el distrito 2 local Morena. El resto, las otras 16, se las lleva el PAN. Que ahí que habría que analizarlo, porque no son 16 candidatos del PAN, y sí, ¿no? Ahí están decolados, la verdad, de arrimados, miembros del PRD, que en Aguascalientes el PRD jamás ha sido un partido de izquierda, siempre ha sido una tribu que se vende al mejor postor, y el mejor postor para el PRD en Aguascalientes ha sido el PAN. Entonces, mientras que en el país podemos decir que la mezcla del PAN y del PRD es agua y aceite, aquí tenemos 20 años diciendo lo mismo, y sin embargo no nos extraña ver que los Sánchez Nájera, que los nuevos franquiciatarios del PRD en Aguascalientes, hagan lo que les digan desde Palacio Chico o desde Palacio Grande, desde el gobierno del estado o la alcaldía capitalina, para poder ir y aceptar las migajas, que en este caso es una curul, ¿no? Porque el PRD, en este caso en Aguascalientes, difícilmente mantendrá el registro, pero sí va a tener 2 diputados, que también habría que verlo con el caso de Fernando Marmolejo Montoya, que es un viejo político conocido, pero que va a llegar al Congreso del Estado gracias a que Nueva Alianza Aguascalientes, que ya no tiene registro y que lo va a perder, se unió con Morena y con el PT para impulsar esta candidatura. No es el mismo caso de Juan Luis Jasso Hernández. Creo que en algún momento había comentado mis previsiones acerca de que podríamos tener un Congreso un poco más diverso, un poco más plural, y en ese sentido, Adriana, creo que ganamos porque votamos, porque cumplimos con nuestro deber ciudadano, pero eso significa nada más que cumplimos con esta parte de lo que nos corresponde hacer en una elección. No nos toca con el voto, solamente yendo a las urnas, exigir políticas públicas mucho más eficientes. En el caso de Aguascalientes, de nueva cuenta gana un candidato del PAN la presidencia municipal, pero el voto no es una enseñanza que deberíamos recordar, es que nada se gana para siempre, y esto puede cambiar. Aguascalientes ha tenido un voto diverso en muchas ocasiones, pero si Leonardo Montañez y el PAN se llevaron también Jesús María con Antonio Arámbula, y con el candidato del PAN en Calvillo otra vez refrendaron que la gente está de acuerdo con cómo se le proporciona servicios públicos y seguridad. Bueno, esa es una percepción de la gente. La noticia, más allá del Congreso, que podríamos estar analizando una vez que se conformen las plurinominales, lo que habría que pensar es sí quedarnos con esta idea, o a mí me interesa que nos quedemos con esta idea de que quienes ganamos somos nosotros y la responsabilidad que nos corresponde, ¿no? Creo que es el momento de decir que el voto está sobrevalorado,
porque durante 90 días de campaña nos demandaban, nos exigían que votáramos, nos vendían una narrativa en la que indicaban que el futuro del país estaba en nuestras manos. Se le daba un peso enorme al voto, pero se nos entregaba o se nos cargaba en las espaldas a los ciudadanos una responsabilidad que no tenemos, ¿no? La de hacer un bloque opositor en la Cámara, en el Congreso de la Unión, deshace un poco la idea que debemos tener de la responsabilidad de los partidos políticos, porque si bien Morena no tiene la mayoría con 270 y tantos diputados, es cierto que todos los demás partidos, cuando se unen para votar a favor o en contra de una propuesta del presidente, no solamente de eso, lo están haciendo, se supone, desde una conciencia ideológica. Entonces, el voto que le dimos a la coalición opositora o que decidimos darle yo creo que el gran ganador de esta contienda en el ámbito nacional es Movimiento Ciudadano, que decidió ir solo, o que le damos a Movimiento Ciudadano, lo pueden cambiar en la Cámara. Entonces, si estas son las minorías que hacen importante, en este caso, al Verde Ecologista de México, un partido sin ideología, deleznable, corrupto, que siempre se ha envuelto en escándalos. Tan solo en esta elección del domingo estuvo pagando para que influencers o youtubers, más de 80 influencers y youtubers, dijeran que iban a votar a favor del Partido Verde como si fuera una campaña orgánica, y ya los irán multando. Pero ese 6% de diputados que va a tener el Verde en la Cámara, es muy fácil que lo venda a uno u otro. Entonces, lo que yo señalaba es que con el voto no es nuestra única forma de participar. Tendríamos que exigir a los dirigentes políticos y a las fuerzas políticas del país que llevaran nuestros movimientos, nuestras causas, la defensa de las minorías. Algo muy importante es la democracia, es el gobierno de la mayoría, pero nunca, jamás por encima de la defensa de las minorías, y con la idea del respeto a la ley, y que ante la ley todos somos iguales y merecemos el mismo trato. Me queda más tiempo, más de esta semana, pues en lo que empieza el conteo distrital. Mañana me conectaré a la misma hora, a las 11:30. Si tienes algún comentario, algo que me haya faltado decir, podemos comentar el rotundo fracaso en Aguascalientes de Arturo Ávila y la porquería de campaña que hizo, pero sobre todo la vergonzosa despedida, ¿no? Esta forma irresponsable en que los partidos políticos, no solamente en Aguascalientes, en básicamente todo el país, salen a cantar su victoria en cuanto cierran las casillas, o aún cuando no cierran las casillas, empiezan a divulgar encuestas. Y en Aguascalientes, y lo comentaremos mañana porque además creo que no vale la pena y valdría esperarnos un poco, es el destape ya de dos personajes como María Teresa Jiménez, que es una alcaldesa con licencia, que se postuló como diputada plurinominal al Congreso de la Unión, y el exalcalde capitalino Antonio Martín del Campo, ¿no? Que todavía no hay resultados oficiales de la elección, pero ya se lanzaron, ya se destaparon, poniéndose a las órdenes del pueblo, del partido, una mecánica, la verdad, irresponsable, porque es increíble que la clase política no entiende o no acaba de entender que los ciudadanos merecemos un descanso sobre todo para que no nos responsabilicen de las formas de gobierno a través de las elecciones, que quizá eso es una de las cosas que tendríamos que estar considerando. Es un país, una entidad, una localidad que constantemente está en elecciones, termina bombardeando a los electores y a los ciudadanos con una responsabilidad que no está en sus manos, y deja a un lado el momento de reflexión y la oportunidad de pensar en cosas como la rendición de cuentas, la transparencia, porque todo está sometido a una decisión de último momento frente a las urnas. Entonces, necesitamos un descanso, requerimos un descanso de estos candidatos políticos irresponsables, para que no nos pidan su voto porque ellos lo van a hacer mejor, sino para pronto también poder pedirle cuentas a quien está en este momento. Que eso podría ser el tema del video de mañana, en donde, bueno, si en Aguascalientes hay 16 diputados del PAN, y muchos de ellos lograron reelegirse, bueno, ¿qué les vamos a pedir? Porque en el caso del Congreso de Aguascalientes, como puede ser en tu localidad, de donde nos estés viendo, nunca rinden cuentas, se gastan el dinero, hay delitos cometidos, hay acusaciones, hay señalamientos por parte de la Auditoría Superior de la Federación, y eso no es algo que se pueda resolver en las urnas. Entonces nos toca participar de una manera distinta.
y la participación va desde la militancia abierta en un partido hasta el señalamiento, ¿no? El mantenerse informados, yo sí creo que es una forma de participar, y es el comentario razonado, es una forma también de demandar rendición de cuentas, accountability a nuestra clase política. Ya se va a cumplir la media hora, yo creo que es tiempo de despedirnos. Si alguien tiene una pregunta, te invito a suscribirte en el canal de YouTube, a esperarme en estas conversaciones a las 11:30, alrededor de las 11:30, y suscribirte, darle like, compartir. Si tienes alguna duda, algún comentario, la puerta está abierta para la conversación. Agradezco muchísimo a quienes le están dando play ahorita en vivo o el día de mañana mientras están haciendo cualquier otra cosa. Muchísimas gracias por acompañarme, y de nuevo cerrar con la felicitación esta en plural a nosotros, ¿no? Sí ganamos, no importan los resultados. Esta participación histórica en el ámbito nacional del 52% demuestra que somos mucho más inteligentes y que tenemos una conciencia cívica de la que podemos hacer ejercicio cuando se nos convoca. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Yo soy Gilberto Aldán y te espero en la siguiente. Hasta luego.